Hola, hola, bienvenidos a Baldeán de Mágicos. Seguimos viendo alguna noticia interesante de esa visión valdeandina de que al principio pues simplemente era que vivimos dentro de un ordenador y fotónico. Eso pues empezamos en el 2009 y luego hemos ido evolucionando y al final hemos dicho, y dentro de ese ordenador y fotónico, dentro, nosotros pues somos unos más changuitos, hay unos que somos conscientes, otros que no, que estamos dentro de ese videojuego y que constantemente todo lo que sucede a nuestro alrededor pues está gestionado por una inteligencia artificial que, bueno, pues llamamos algoritmo de entretenimiento. Y en base a eso, pues a ese principio, pues vamos describiendo cómo debería de funcionar ese ordenador y todo lo que vamos viendo en las noticias. Y, pues, por ejemplo, esto, pues ya cuando ves esta imagen, ¿no? Pues esta imagen, pues que es el quartz, decimos, pues qué es lo que está en la Tierra. Esto digamos que es lo que estaría dentro, o sea, quien crearía ese algoritmo de entretenimiento que te va cambiando. Y aquí abajo es donde se reproduce. Lo que ahora decimos que la parte real y la parte virtual. ¿Vale? Pero que la parte real simplemente se va creando constantemente en el OE, en el Holographic Optic Elemento. Y al principio, pues esto sonaba un poco a chiste, pero luego pues te vas dando cuenta en el día a día pues que cada vez tiene mucho más sentido, ¿no? Y que los portadas y más información, pues la última que teníamos, pues como la máscara y el RGB, le puedes llamar a Kevin, a ese algoritmo de entretenimiento, al ordenador le puedes llamar vía al Duotecai o como tú quieras. Lo que está claro es que se repite. A día de hoy, pues imagínate, cuando empezamos esto, pues el uno era el Mentugo Irumilsis y el otro era el Adi Hongoiko Eduak y ese Adi, pues era conocido como él. Y ese él decimos que luego on significa grande o bueno, abejón, el gran ave, yo, pero el B, yo, sería el segundo y el primero sería él. Pues bueno, pues ese él, ahora mismo te das cuenta que lo está controlando todo. Elon Musk, ¿vale? Elon Musk, pues que si Twitter y tal, y todo lo que él hace, pues con ese meme que entra pues, con un lavamanos allí a Twitter, es un meme porque él sabe que este ordenador funciona a través de memes. Luego tiene mucha importancia. Él puede decir lo que quiera, pero esa imagen todo el mundo la entiende y se va a replicar, a replicar, a replicar. ¿Vale? Bien, pues teniendo esos principios, bueno, cada poco pues vamos viendo a ver cómo la ciencia evoluciona y todo lo que vemos es que evoluciona pues hacia ese lado. Por ejemplo, en su día ya no, porque ya las matemáticas vorticiales pues cuesta un montón, ya no tengo la pizarra y tal, pues hablamos de lo que era la secuencia de Fibonacci en matemáticas vorticiales y hablamos de lo que era la espiral logarítmica, ¿no? Esa espiral. Esta matemática, o sea, esta espiral de Fibonacci servía para saber dónde tenían que estar los conductos de ventilación en la cámara del rey de la pirámide de Keops, dando por hecho de que esa cámara era una cavidad resonante, resuena con esta secuencia y el punto donde colapsa y lanza el pulso coincidía, siempre dos, levógiro y destrógiro, coincidía con los dos conductos de ventilación, es decir, por donde salía la señal, ¿no? Así es como empezamos nosotros nuestros vídeos. Y luego con la espiral logarítmica, esto que era la única forma de amplificar algo sin perder la estructura. ¿Vale? Pues claro, eso a nadie le interesa, pero si tú te pones a intentar entender cómo funcionaría todo desde un ordenador, pues es importante eso, lo que es la regeneración o lo que es amplificar. Y el amplificar es sin perder la estructura, es decir, yo cojo la estructura de una proteína pequeñita, muy pequeñita, y la tengo que ir amplificando, ampliando, dándole vueltas, hasta que la haga enorme, o sea, que yo la vea, a lo mejor la multiplico por yo qué sé, por 1.000 millones, y llega un momento en que esa estructura, la misma, es 1.000 millones de veces más grande, y yo la veo con los ojos, y sigue siendo la misma estructura, pero tiene que haber un momento en el que le invierta y tiene que empezar a decrecer.
de crecer, para que vuelva a tener el tamaño inicial. O sea, la estructura inicial pequeñita de la semilla de una manzana, siempre decíamos, crece para formar un manzano y luego decrece para volver a crear pipas con exactamente la misma estructura topológica. Y la metodología, y no había más, es la espiral logarítmica, ¿no? Y si entonces yo, si tuviera que hacer eso con un ordenador cuántico, un ordenador ifotónico, pues lo haría así. Entonces, ¿qué han avanzado ahora? ¿Qué han conseguido saber? Que un niño de 10 años podría manejar, al final pueden definir cosas muy complejas en el universo, ¿no? Yo creo que uno de los mejores ejemplos, de los más fáciles, es la serie de Fibonacci, ¿no? Una serie que perfectamente te podrían poner en un test psicotécnico para ver si puedes ser bombero o para ver si puedes ser funcionario, ¿no? Que seguramente todos hemos estudiado en el colegio y que no tiene mucha historia, es simplemente ir cogiendo números y sumando los dos últimos. Empiezas con el uno. Bueno, yo creo que en la portada de la foto de Odyssey, en el portal de Odyssey, la foto es cuando yo me curré allí en la pizarra, pues esto, como con los números de la serie Fibonacci, creabas ese tipo de cosas que parecían imposibles. La siguiente, digamos que la excepción es otra vez un uno, pues uno y uno 2, 2 y uno 3, 3 y 2 5, 5 y 3 8, 8 y 5 13, y así sucesivamente, ¿no? Esto que 13. Que curiosamente, pues ayer estuve viendo una peli de estas aburridas, pero que era habitación, bueno, no sé cómo se llamaba, pero consistía en meterse en la habitación 1408 y el tío cuando va pues allí a la 1408, lo primero que hace, oh, ¿hay misterio o no hay misterio? Dice 1408, pues 8 y 4, 12 y una 13, 13. Uy, lo remarca, ¿no? Como diciendo, wow, es importante el 13. Y luego se mete en la habitación y bueno, pues empieza la peli, lo que pasaba en esa habitación. Y la conclusión a la que yo llegué después de la peli era que ese 13 es como que, primero, en el agua. Tenías algo traumático en el agua, ¿vale? Este tío pues estaba haciendo surf y de pronto se ahoga. No se ahoga del todo, pero sufre una falta de oxígeno por estar en el agua, sin respirar. Esa falta de oxígeno también lo veíamos en Black Panther, pero que allí en lugar de meterte en el agua, pues te tapaban con tierra, siempre roja, recuerden, tierra roja, por eso cuando vemos lo de Tiahuanaco era tierra roja, cuando vas a Soria en Tiermes, que es igual, es tierra roja, cuando vas a Cancho Roano es tierra roja, y cuando vas en la falsa Troya en Turquía, el sitio donde lo hacían todo y tal, que no te lo explican, pero tú lo ves, es esa tierra roja. Bueno, pues con eso, bueno, luego, o cuando vas a Turuñuelo, lo hacían también, en lugar de con tierra roja, con una bañera. Te meten una bañera y te quitan el oxígeno. Eso lo vimos también en Westworld cuando pues Bill, para mutar, se metía de una bañera, dejaba de respirar y tal. Lo vimos también con la Dolores, ¿vale? Total, que lo veis en casi todos los sitios y siempre lo mismo. Y entonces esta peli pues era lo mismo, o sea, se metía ahí y ¡pum! Le falta oxígeno. Efectivamente, cuando te faltas el oxígeno, pues sabemos que mutas. Mutas y las células, cuando no reciben bien oxígeno, resulta que aprenden a vivir de azúcar. Y ese azúcar, cuando vemos la película del bebé jefazo, la segunda parte, recuerden que el bebé jefazo, pues son dos razas, las dos que somos hoy en día aquí principalmente. No hablamos de los níger, que no se mosquee nadie, que son los beres y los payos. Entonces el bebé pues es Jesús y el payo pues es Tim, el primer niño que nació aquí. Pero siempre hay alguien que intenta manipularlo todo. Y a día de hoy, pues el que lo manipula todo, pues es el Claus, Santa Claus, la que se hizo con el control de Dolores, la Lola, y es, bueno, pues bueno, la visión que él tiene. Pues recuerden que es eso, es como una inteligencia artificial donde vivimos, pero que alguien tiene que soñarlo. Y es importantísimo. O sea, tus células, me voy a estirar y hoy no voy a tirar ningún plato, tus células obedecen a tus sueños. Entonces tú sueñas algo, lo visualizas en tu cerebro
y ese mensaje es el que va a recibir tus células. Vale, pues ahora tú tienes que pensar que estás dentro también de un ordenador como si fueras tú mismo, luego alguien lo sueña. A nivel de sociedad, lo mismo, alguien sueña pues el 2050 y a partir de ahí pues se ejecuta. Y entonces el que sueña eso sería pues el del foro de Davos, el Klaus. Y la forma de alimentarse del Klaus era azúcar, 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 azúcar. Azúcar, pues del Oscar. Que sorprende, ¿no? Porque no, es muy difícil entender lo del azúcar. Pero sabemos que esas células, decimos que le quitas el oxígeno y aprenden a vivir sin oxígeno un tiempo, o con muy poco oxígeno, sin nutrientes, empiezan a vivir y alimentarse de azúcar. ¿Vale? Lo que pasa es que como viven no en comunicándose con los demás, sino de forma aislada, no siguen al procedimiento de tu sueño, pues pasan a ser cancerígenas. Entonces es la diferencia entre una célula normal y una célula cancerígena, que ha mutado pero sigue viva, independiente y se alimenta principalmente de azúcar. Pues eso también lo vimos en la peli Deadpool, o sea que hemos grabado muchos vídeos de ese tipo que le hacen lo mismo. En Deadpool, pues te someten a una falta de oxígeno hasta que el tío muta, ¿vale? Yo qué sé en cuántos sitios se repite siempre lo mismo, ¿no? Entonces, en la peli esa, en la habitación 1408, el 13, pues lo que se produce es una mutación. Para luego, regenerarse, o por lo menos salir como una persona nueva, ¿vale? A través de un acontecimiento traumático. Porque tú, mientras estás en la habitación lo pasas mal. Y claro, ahora lo que estamos viviendo ahora, que es una transmutación del rojo al verde, está claro que todo se disparó el 13 del 3 de 2013, que en la habitación número 13, todo está con el 13, y ya según vas viendo más información, dice, pues bueno, pues en este algoritmo de entretenimiento, todo el mundo da por hecho que cuando ves un 13 es simplemente que entras en un proceso chungo para salir una persona nueva, ¿no? Y eso es lo que en la sociedad de hoy en día lo que estamos viendo que tiene pinta, ¿no? Que el mundo tradicional y tal, pues se destruye, va a ser algo traumático, pero se crea un modelo nuevo, sales una persona nueva. Entonces, pues bueno, me llamó mucho la atención como diciendo, pues el 13 indica exactamente eso, que coincide más o menos con lo de todas las películas y tal. Bueno, seguimos con el vídeo. No parece, podría parecer simplemente pues una curiosidad matemática, ¿no? Pues una serie, pues insisto, que podría ser pues como para entrenar a niños para que hagan matemáticas de pequeños, ¿no? Claro, pero tienes que verlo como un ordenador. Entonces, para un ordenador, como un microprocesador, los microprocesadores funcionan así, simplemente suman y restan y poco más. Por eso en nuestro ordenador decimos, multiplico por 2, divido por 2 y ya está. ¿Y aquí qué hace? Sumo los dos últimos números. Punto pelota. Es algo muy simple, pero que lo hace muy rápido. Ahí está la ventaja de los microprocesadores. Son operaciones exageradamente simples, muy rápidas. Entonces, como son tan rápidas, tienen un efecto explosivo rápidamente, que es lo que se manifiesta. Algo para, yo qué sé, para simple y llanamente, pues aprender ciertos valores de lógica, ¿no? Pues te encuentras con que de repente esta suma, estos números que estás utilizando, tienen muchas propiedades. Tienen propiedades en el sentido... Lo ha dicho, lo ha dicho. ¿Vale? El gran misterio nuestro en la teoría fotónica es que siempre decíamos que los números no expresan cantidades, sino cualidades. Los números expresan cualidades. Y es como tabú decirlo, porque en ningún sitio, todo número, pues eso, 2 por 2, 4, y en la cantidad 4, lo mides con una regla y es 4. Y nunca había oído a nadie que dijera, cada número tiene una cualidad. Y bueno, pues esta sí se la ha soltado, o sea, al fin y al cabo tampoco es de un sitio a otro, simplemente analiza y dice, coño, me doy cuenta que los números tienen propiedades, que es lo mismo que cuáles cualidades, ¿no? Dice, amigo, ya no somos uno solo, ya vamos cayendo más gente. de que la naturaleza la utiliza muchísimo para hacer distribuciones de cosas, ¿no? Es decir, te encuentras lo típico, ¿no? Quieres ver las pipas, cómo están ordenadas en un girasol y demás. Te pones a contar filas
y que pues, por eso he puesto esta imagen, ¿no? Y te encuentras con que, ostras, se cumple esas proporciones de Fibonacci. Lo haces, por ejemplo, para cuando empiezas a hacer unas matemáticas más avanzadas y, por ejemplo, quieres sacar números óptimos y tal, resulta que si los distintos tramos los divides según una frecuencia como la de Fibonacci, llegas en menos pasos al resultado final que si lo hicieses de otra manera, ¿no? Y dices, hostia, bueno, ese hostia era la visión mía en el 2009, 2010. Por eso entonces pues, decía, esto es un ordenador, esto es un ordenador. Vale, porque tú tienes que ver esta pantalla que tú estás viendo ahora, que en el fondo el microprocesador solo son unos y ceros, y lo que transmites por el cable son unos y ceros. Lo que pasa es que se hace tan rápido, y tu ojo es tan lento que tiene la sensación pues, de que la imagen se está creando constantemente como si fuera real, ¿no? ¿Vale? Y ahí es donde te empiezas a dar cuenta. Claro, 12 años más tarde, ahora en el 2022, decimos, sí, sí, no solo es un ordenador, sino que ya me planteo por qué me cruzo con fulanito, por qué me conecto con no sé dónde, por qué con el vecino a veces pensamos lo mismo, por qué se repiten las mismas imágenes en eso, por qué cojo el periódico El Mundo y veo las noticias y digo, hostia, tengo la sensación de que estas noticias son repetidas de hace 5 años, pero son repetidas de hace 10, son repetidas de hace 20. Lo mismo, lo mismo. Entonces ella dice, hostia, ¿quién está detrás? Y dice, bueno, está el Papa, sí, vale, está el Papa, pero el Papa está detrás de una palabra, que es sostenibilidad. Los cardenales, pues sí, gestionan los 17 objetivos de la Agenda 2030, pero no la cantidad de noticias repetidas que salen a través de la televisión o esas imágenes que vemos en el periódico, porque decimos, sale con un punto rojo, sale con un punto no sé qué. Algunas, pues vale, están creadas muy claramente por el que quiere transmitir la información, pero otras muchas no, yo creo, porque si demasiado dice, ¿quién coño está detrás? Pues eso, yo cuando oh, tengo una imagen muy fuerte de, de ir con mi familia en el coche, paso por el mismo sitio donde se me pinchó la rueda del coche y se creó ahí un pequeño trauma, las mismas personas, todo igual, paso por el mismo sitio que se me había pinchado la rueda, me recuerdo todo impactando y en ese momento, en el mismo instante, ¡zas! Me sale alarma en el coche, porque ya los coches de ahora son más sofisticados, me sale alarma de desequilibrado de las ruedas o algo así, o sea, pérdida de aire en las ruedas. Y dices, chacho, o sea que mi mente, mi mente se ha sincronizado con el microprocesador del coche. Microprocesador. Porque luego, cuando ya dejé a la familia y revisé las ruedas y todo, pues las ruedas todas tenían el aire, estaba todo bien y tal. Lo único que había pasado es que había saltado la alarma de, de, de fuga de aire, la alarma. O sea, solo había habido conexión entre mi mente y un microprocesador del coche. Dices, chao, pero ¿cómo es posible? Claro, son tantas las cosas cuando empiezas a fijarte, al principio no, porque tú eso lo consideras gilipolleces, pero cuando empiezas a fijarte constantemente te van pasando, ¿no? Entonces ya asumes que vives en un ordenador, que se repite y ahora pues ya estamos en la fase donde empiezas a analizar ese algoritmo de entretenimiento. Entonces ya lo ves todo de forma diferente y dices, hala, ahora toca esto, ahora toca cosa buena, cosa mala, cosa no sé qué, pero son los puñeteros algoritmos de entretenimiento, ¿no? Bueno, a eso llegas 10 años más tarde, pero me ha hecho ilusión que bueno, empiezo a utilizar las palabras que yo usaba en el 2009, ¿no? Con lo cual digo, bueno, pues vamos por el buen camino, creo. Cuando la serie no viene de ningún sitio, no es una cosa razonada de muerte, más allá de que es simplemente una especie de acumulación de valores, ¿no? Que vas haciendo. Que si cosas como la proporción áurea, ¿no? Del darte cuenta que si coges cualquiera de los dos números, ¿no? Coges un número y el siguiente y los divides entre sí, a medida sobre todo que se van haciendo más grandes, empiezan a tomar ciertos valores, un valor 0,6 es el número phi, y tienes la proporción áurea, que es una proporción que define pues la mayoría de lo que nosotros consideramos bello en la naturaleza, ¿no? A ver, ya no solo bello, es que sirve para regenerar. Ahí estaba la clave, por eso explicaba yo por entonces los vídeos, ¿no? Esa proporción es la que debe de seguir la estructura topológica para que la información se regenere. Es importantísimo, ¿no? Y esa regeneración significa que constantemente a tu alrededor se va acumulando tu nivel de señal, digamos, se va estropeando y se va encima generando por la parte de abajo ruido. Entonces, regenerar significa
que ese ruido se mete en la señal, el nivel de señal sube y tú empiezas a funcionar mucho mejor. Y eso es a base de esa proporción, ¿vale? Cuando tú te vas a la cama, pum, 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 está constantemente regenerando todo, regenerando. El ruido lo metes en la señal. Entonces, por eso, él se da cuenta y nosotros, pues bueno, lo hemos aplicado porque llevamos ya muchos años con la misma De dinámica. forma natural, no de forma artificial provocada por nosotros, ¿no? Sino que cosas que a cualquiera lo ve en la naturaleza y dice, mira, qué cosa más bonita, resulta que cuando haces un análisis dices, claro, eso te resulta bonito porque el color más fuerte está justo en la posición donde está la proporción áurea, porque la dimensión de esto respecto a esto forma la proporción áurea, porque es curioso, ¿no? Es curioso cómo, oye, nuestra naturaleza Porque no tiene ruido. puede regirse, ¿no? Por cosas como estas. El caso es que mola mucho ver cómo, pues en algunos científicos y demás, pues llegados a un punto, ¿no? De empezar a investigar algunas tecnologías, deciden hacer experimentos, juegos, como lo queráis llamar, ¿no? Con esta, pues eso, ¿no? Pues en este caso con este tema de la proporción áurea, ¿no? Podría haber sido otra cosa. El caso es que aquí estamos hablando de ordenadores cuánticos y como sabéis, bueno, pues los ordenadores cuánticos son estos ordenadores que en vez de tener bits tienen qubits, que podemos tener dos resultados simultáneos, que en función de esos dos resultados simultáneos por una probabilidad podemos sacar resultados, bueno, etcétera, etcétera. Lo hemos explicado muchas veces, tenéis muchos más vídeos, ¿no? En los que hablamos de ello con más detalle, pero bueno, el caso es ese, es decir, que es una tecnología que ahora mismo lo estamos haciendo. Uno de los problemas, de los muchos problemas que tienen los ordenadores cuánticos, es el tema de la retención de la información. Y es que Retención de la información, ¿vale? De nosotros que decíamos que era el agua, almacena la información temporalmente. Es la RAM. Es decir, retiene la información temporalmente, un tiempo. Y lo necesitas. Y ese tiempo que lo retiene, pues tiene que ser parecido, por ejemplo, al que, que llegue a tus ojos, llegue a tu cerebro y se procese. Como decíamos que cuando se creó la tecnología 3G en telefonía móvil, se diseñó para que todas las conversaciones que tuvieras a través de IP, a través de red, tardaran menos de 0,5, o sea, de medio segundo, y estaba diseñado para medio segundo, para que tu oído no detectara eco. Eco. Entonces tú ahora hablas por la red, te llega tarde, pero siempre hay un eco que es cuando tú llegas al distante, pues tienes que separar la transmisión de la recepción y se pone lo que se llama una bobina híbrida y hay una parte que se devuelve a ti. Entonces, si esa parte que te vuelve a llegar a ti, que es la misma que tú has dado, tú te comunicas con los demás, pero una parte le llega al vecino y otra parte te vuelve a llegar a ti. Si esa parte que te vuelve a llegar a ti de lo que ha dicho tarda más de medio segundo, tú lo vas a oír como eco, que oyes con eco. Y es un coñazo. Entonces se diseñó toda esa tecnología para que fuera menos de ese tiempo. O con el 5G, pues se diseñó todo para que la respuesta de un coche autónomo cuando vaya por la carretera sea muy parecida a la respuesta de un ser humano. Entonces, cuando ves esos diseños, pues es importante, dice, el agua. El agua almacena la información temporalmente para que el tiempo que esté almacenado ahí sea parecido a lo que mis ojos, más mi mente, más mi procesamiento, pues dé la sensación de que es temporal, o sea, de que es real. ¿Vale? Por eso es importante lo del almacenamiento temporal. Nosotros en su día lo llamamos memory restore. Entonces, ahora mismo uno de los problemas que tiene el ordenador cuántico es ese almacenamiento temporal. que en el momento que tú, digamos, procesas, por decirlo de alguna forma, el desentrelazamiento cuántico, mejor dicho, la decoherencia cuántica, ¿no? Tú tienes la coherencia y la decoherencia cuántica, es decir, en el momento que quieres saber si es un 0 o un 1 o qué proporción de ello es, ¿no? Resulta que ese tiempo que tienes, digamos, para poder mirarlo es reducido, ¿no? Normalmente, para que os hagáis una idea, ahora mismo, dependiendo del ordenador que haya, Fíjate, ¿es un 0 o en 1 o qué proporción de eso es? Bien. Ahora recuerden cuando decimos nosotros que todo hay que muestrearlo, cuantificarlo, codificarlo y tokenizarlo, que es lo que eso es lo nuevo que se añade con Ethereum, ¿no? Todo lo vas a tokenizar. Pues bien, ese es el proceso, de 0 al 1. Pero entre el 0 y el 1, pues eso es una muestra.
se hace trocitos, como los carniceros, por eso los charcuteros y por eso los car. Y luego a esos trocitos les pongo un código, y a ese código le doy un valor. Y así es como funciona un ordenador cuántico. O sea, otra cosa que sea algo como ¡oh, misterioso y no sé dónde! No. El máximo tiempo que puede permanecer en su sitio es 1,5 segundos, ¿no? Según por lo menos hablan en la revista Nature, ¿no? Donde están explicando un poco pues este estudio y demás. Lo curioso es que han probado a la hora de hacer, ¿no? De provocar esa decoherencia, cambiar el patrón con el que se lanzan unos pulsos láser, ¿no? Para crear esa decoherencia, para poder hacer la medición, ¿no? Y en vez de hacer el pulso, digamos, con una frecuencia constante, lo han hecho con una frecuencia imitando la sucesión de Fibonacci. Y curiosamente, al hacerlo así, ha mejorado de forma muy significativa el tiempo de retención de la información, pasando en este caso de 1,5 segundos a 5,5, ¿no? Claro, yo creo que es de estas cosas que desde mi punto de vista te vuelan bastante la cabeza, ¿no? Es decir, ostras, esto ha sido una casualidad, es decir, simplemente a alguien se le ha ocurrido decir, oye, ¿qué pasaría si, no? Es decir, tenemos esto, sabemos que por arte de Birli Birloque, ¿no? Esta secuencia matemática nos da muchas alegrías, vamos a probarlo en esto también, y resulta pues que ha dado una alegría más y se ha podido hacer, ¿no? Noticia que creo que es muy interesante, que da para, ya no para reflexionar, ¿no? Sino para no perder un poco esa perspectiva, ¿no? De que muchas veces gran parte de la complejidad que vemos en nuestro entorno no es más que el derivado, o sea, es el desarrollo, por decirlo de alguna forma, de cosas muy simples, pero extrapoladas durante mucho tiempo, ¿no? Es decir, al final casi todo funciona así, ¿no? Podríamos hablar también, por ejemplo, del experimento de las 3 esferas y todo ese tipo de cosas. Bueno, todo es pura tecnología. Vale, aquí lo que te dicen que meto la secuencia de Fibonacci y en lugar de almacenarse temporalmente segundo y medio, se almacena 5 segundos y pico. Bueno, pues efectivamente. Otra teoría curiosa, pues es la teoría de la gravedad se tambalea. Pues hasta ahora te digo, oh, pues no, todo lo que tú hablas, pues yo imagínate, mis vídeos de cuando escribía por la pizarra, todo allí solo, hablaba siempre de agujeros negros, de bógiros o de estróginos. Nunca he puesto ninguna fuerza más, porque esa fuerza o atrae o rechaza. Giras como el agujero negro, ¡pum!, te atrae, te absorbe. Vas en contra, te escupe y te rechaza. No hay más fuerzas. Sin embargo, pues la fuerza de la gravedad de la ciencia dice que no es por donde cogerla. Pues yo siempre explicaba que la primera vez que vas a clases de física, en el minuto cero, clase cero, lo primero que, o sea, como empieza la clase cero, es que siempre aparece allí un tío con una tiza y empieza rápido. Oh, bueno, y empezamos con el electrón. El electrón tiene carga y la carga del electrón es el... Y tú inmediatamente, a partir de ese minuto cero, dices, ¿y de dónde sale la carga del electrón? ¿Vale? Es la primera pregunta que haces cuando él te ha dicho los primeros, llamas a entrar. Y a partir de ahí no para y dice, niño, tú aprende y escucha, que acabas de llegar y todo no sé qué. Y tú dices, bueno, vale, y sigue. Bueno, pues a partir de ahí son los 5 años de física, ¿vale? De la universidad, o 6 años de la universidad. Pero es que has partido de una cosa que no tiene puñetera idea. O sea, del minuto que yo lo primero que hice, el electrón tiene carga, porque claro, ¿y de dónde la saca? ¿De dónde sale? ¿Qué es la carga? Pues ya, no, eso no te lo explica nadie. Ni de dónde sale la carga, ni qué es la carga. Pues aquí igual. Tengo una bolita, tengo otra, y entre una y otra bolas, dos esferas, se atraen. Se atraen y la fuerza de gravedad es este. Y te dices, pero vamos a ver cómo se va a atraer una bola de otra, con otra bola. Oh, te lo tienes que tragar. La fuerza de gravedad te dice que se atraen con esta fuerza. Y claro, tú te pones pensando y dices, a ver, tengo aquí un globo, tengo aquí otro globo. A mí no me cuadra que un globo se atraiga con otro globo, ¿no? Pues no te dejan pensar. Por eso te digo yo que en la universidad te has aprendido todo el rollo del final, 6 años, para luego demostrar que va a ser todo falso. Sin embargo, si te olvidas de todo lo que has aprendido y empiezas de cero, pues eso decíamos, aprender, desaprender y reaprender. Y tengo un globo y tengo otro globo. Y se tienen que atraer o rechazar. Pues te empiezas a pensar y dices, lo único que atrae y rechaza son agujeros.
a ese globo, a ver, ¿qué les puedo hacer yo para que se mueva? ¡Pum! Le hago un agujero. Hostia, que sí, se mueve. Tú vas con un alfiler, le haces un agujerito, verás que por ahí sale aire y ¡ñu! Se va para el otro lado. ¿Vale? Pero porque sale aire. Si fuera en el otro sentido, que coja aire, te va a absorber. Entonces dices, amigo, necesito agujeros. Y una vez que necesitas agujeros, pues ya es la topología. Por eso repito tanto la topología. La topología, pues son toda la bola, todo lo que tú quieras, pero agujeros, agujeros. Y esos agujeros son los que crean un efecto de atracción o de rechazo. Entonces ahora dicen, la teoría de la gravedad que estudian en los colegios se tambalea. Y dice, ¿qué coño se tambalea? 300 años repitiendo lo mismo, repitiendo sin nadie haber pensado. Entonces ahora, claro, poco a poco nos vamos acercando, ¿no? Te decimos, ¿qué estamos haciendo con Ethereum, con IOTA? Coño, es que estamos creando ese ordenador. ¿Qué estamos haciendo con la inteligencia artificial genérica, esta que explicamos en los vídeos? Hostia, es que estamos haciendo ese algoritmo de entretenimiento, que es de Centraland, que es de Sun, que es Axie, algoritmos de entretenimiento. Es decir, nos estamos creando un mundo exacto al que vamos. Entonces ya empieza como a cantar mucho a día de hoy, ¿vale? Bueno, leemos. La teoría de la gravedad se tambalea tras más de 300 años inamovible. Los astrofísicos han observado un comportamiento desconcertante en las estrellas que parecen desafiar nuestra comprensión actual de la gravedad. Bueno, la de ellos. Curiosamente, las observaciones encajan con una teoría alternativa de la gravedad que podría negar la necesidad de materia oscura. Su obsesión de materia oscura, no materia oscura, vamos a ver. Multiplico por 2, divido por 2, levógiro, destrógiro, no hay más. Algoritmo de entretenimiento, el bueno y el malo. Siempre va a haber un bueno, siempre va a haber un malo. Siempre va a haber un alcalde del pueblo, siempre va a haber un listo del pueblo y un tonto del pueblo. Es así, es curiosísimo. Los que vivimos en los pueblos, siempre tiene que estar eso. Y de pronto el tonto del pueblo se muere. No pasa nada. Al poco aparece otro. Esto es así. ¿Vale? No hay materia oscura ni materia. Simplemente es un balanceo. Porque si no no funciona el algoritmo de entretenimiento. Aunque fue superada por la teoría de la relatividad general de Einstein, la ley de la gravitación universal de Newton sigue siendo una buena explicación de la estructura. Bueno, ya digo yo, cuando tú será buena, pero cuando tú le preguntas ¿por qué se atrae la manzana a otra manzana? ¿Cómo lo visualizas? No, tú no lo visualizas de ninguna forma. Te tienes que traer una fórmula matemática. Y los movimientos a gran escala del universo. Pero ahora tenemos nuevas observaciones que no encajan del todo, por no decir nada, con estos modelos. Un equipo internacional, imagínate, se pasan lo que yo siempre digo, ¿verdad? Te pasan diciendo que son leyes infalibles que funcionan siempre, que es una maravilla. Y yo digo, vale, tú pones ahí un cohete, le mandas a la luna, es tan infalible que nunca llega. Y aparece el ingeniero. ¿Y qué es el ingeniero? El que utiliza el ingenio. Ni más ni menos. ¿Qué hace el ingenio? Pues creó un tablón de mandos. Pues como Ethereum. ¿Qué he hecho yo con Ethereum? Bueno, yo no. O sea, quiere decir que han hecho con Ethereum, aunque era un tablón de mandos. Si lo uso mucho, quemo. Si lo uso poco, creo. Bueno, pues eso es un ingeniero. Y con el ingeniero funcionan las cosas. Te metes en el coche y funciona. Y el cohete funciona. Pero no por estas leyes que son ridículas, ¿vale? Sino por el ingenio. La física está basada en el phi. Oh, pero es tabú. Verás que tú te coges un libro de física y nunca hablan de phi. Cuando él es el origen de todo. Phi. Un equipo internacional, bueno, y decíamos por qué era phi, porque era el más eficiente, ¿vale? La constancia va buscando siempre la máxima eficiencia. Un equipo internacional de astrofísicos ha estado investigando los cúmulos estelares abiertos que contienen miles de estrellas jóvenes que nacen de una gran nube de polvo y gas. Estos cúmulos tienen una vida relativamente corta antes de disolverse, ya que las estrellas derivan en dos colas, una delante del cúmulo y otra detrás. En el pasado
Ha sido difícil determinar qué estrella de un cúmulo pertenecen a una cola, pero los investigadores del nuevo estudio desarrollaron un método para hacerlo. Para su sorpresa, descubrieron que los 4 cúmulos estudiados, la cola principal tenía muchas más estrellas que la posterior. Pues esto no suena, ¿no? Esto es como si fuera, pues eso, un espermatozoide, en fin, que alguien lo iba atrayendo y al atraerlo, pues se va creando, pues esto es un bicho y así es como se mueve todo, en una aparente contradicción con la famosa ley de Newton. Dirección del movimiento. Así que el equipo simuló los movimientos de las estrellas en estos cúmulos según una hipótesis diferente conocida como dinámica newtoniana modificada, eso ya es diferente, ¿vale? Dinámica, efectivamente todo se mueve. ¿Y por dónde va a ir? Por el camino más fácil. Oh, decíamos la teoría de la relatividad modificada, la dinámica de cuántica, y tú no hay forma de entenderlo y te explican, y al final le resumen, ¿por dónde va a ir este? Por el camino más fácil, por donde menos rozamiento haya, por donde menos problemas haya. ¿Y hacia dónde va a ir? Hacia quien le atraiga. ¿Y de quién va a huir? De quien lo rechaza. Ya está. Este modelo sugiere que los efectos de la gravedad son más fuertes a bajas aceleraciones que en las leyes de Newton. Curiosamente, la predicción en este modelo se ajusta muy bien a esas observaciones. Aceleraciones. ¿Por qué ese agujero negro va más rápido o más lento? ¿Es más grande o más pequeño? Y esta no es la única forma en que el modelo Mond se ajusta mejor a las observaciones del mundo real. Se ha descubierto que los cúmulos de estrellas en galaxias cercanas se disuelven más rápido de lo que dicen las leyes de Newton, pero esto sería un subproducto natural del Mond. Bueno. Y por último, pues siguiendo con esto es un algoritmo y puro entretenimiento y todo perfectamente diseñado, pues una noticia que no tiene nada que ver, pero para ver que es lo mismo, es el trigo. Como ahora mismo, pues hablábamos el otro día de los jabalíes, de qué pasa con la agricultura, y es cierto que ya decimos que esto es un tema muy complejo. Pero a día de hoy, por lo menos en Castilla, lo que yo conozco, la tierra del pan o la costa del pan, es una agricultura exageradamente industrial. Tú plantas una semilla que solo hace una cosa, le metes allí nitrógeno a tope y aquello se hace grande. Y de pronto lo que controla el clima, el día que eso empieza a crecer, pum, te meten un golpe de calor y te joden todo. O sea, imagínate qué culpa le vas a echar a los jabalíes de ese golpe de calor que te ha creado un mafioso para controlarte todo. ¿Vale? Y le metes glifosato por todos lados. Entonces eso ni es trigo ni es nada. Y tú al final pues acabas saliendo pues tanto alérgico al gluten, todo lo que es refinado pues acabas viendo que es todo malo para tu cuerpo porque no tiene una estructura topológica correcta, con lo cual tu cuerpo lo va a rechazar y crea tantísimas enfermedades y tal. Bueno, pues eso. Entonces dices, esto lo tendré que corregir. Porque el trigo en teoría sobrevive el solo. O bueno, ¿cómo está diseñado el trigo para cargarse a los bichos malos? ¿Vale? Y cómo todo eso ya no existe en el trigo actual. Porque ya digo yo que yo viví el trigo antiguo y el trigo antiguo aguantaba prácticamente todo. Y se modificó por el moderno simplemente porque el grano era más gordo, producía más. Entonces, la misma cantidad de tierra, en lugar de producir, yo qué sé, 20 kilos, producía 50. Y entonces, es mucho más rentable. Y así es como te fueron cambiando un pan bueno a un pan, o sea, un pan que te curaba y te sanaba, a un pan que te envenena, que es el actual. Entonces decías, ¿cómo en su día sobrevivía? Porque antiguamente no había glifosato, había la azadilla, ¿vale? Que ahí me tocaba ir a escardar, que se llamaba. Iba con una azada y allí quitando las malas hierbas. Pues bueno, pues un resistosoma de trigo define los principios comunes de los canales de receptores inmunitarios. Han analizado uno en particular del trigo. Científicos del Instituto Max Planck para la investigación de fitomejoramiento y la Universidad de Colonia en Alemania
Alemania, junto con colegas de China, han descubierto cómo el trigo se protege a sí mismo, ¿vale? Cómo el trigo se protege a sí mismo, pero al trigo llámale a los frutales, entonces frutales en medio del campo abandonados, y allí no tiene ningún bicho. Y hay otros que están no sé dónde, está todo lleno de bichos. ¿Por qué? Porque ese frutal crea una protección en la fruta para protegerse él. Está diseñado así. Entonces, ¿cómo el trigo se protege a sí mismo de un patógeno mortal? Sus hallazgos podrían aprovecharse para hacer que las especies de cultivos importantes sean más resistentes a las enfermedades. Esos hallazgos ya se sabían antes y funcionaban. Es volver al trigo antiguo. Como alimento básico para el 80% de la población, antiguamente, ahora mismo pues es simplemente, prácticamente todo el trigo es venenoso, o sea que es para crear una cultura de la enfermedad. Es difícil exagerar la importancia del trigo para la seguridad alimentaria. Mentira. La resiliencia de los cultivos en un clima cambiante y la resistencia a las enfermedades infecciosas serán los factores limitantes para la futura estabilidad alimentaria. Joder, volver a como lo hacía mi abuelo. En el caso del trigo, uno de los patógenos económicamente más importantes es la roya del tallo, un hongo vicioso que puede tener efectos devastadores en los rendimientos. Bueno, pues aparece la roya del tallo, este cacharro de aquí, ves que tiene una estructura topológica determinada. Aunque la roya del tallo ha estado infectando el trigo desde la época precristiana, bueno, infectaba, pero el trigo estaba, al igual que el cornezuelo de centeno. Esa droga luego al final que era tan potente. Claro, ¿y cómo era capaz el centeno crear la droga más potente que existe? El cornezuelo de centeno. Amigo, gracias a los esfuerzos de los fitomejoradores y fitopatógenos, ha sido posible prevenir cualquier epidemia significativa en las principales áreas productoras del trigo. Bueno, hasta ahora mismo, pues bueno, todo lo hacían con pesticidas. Desafortunadamente, este panorama halagüeño se hizo añicos en el 98 con la aparición de una nueva variante, una de las famosas variantes altamente virulenta de la roya, pues bueno, un poquito más matante. Como se le conoce, puede atacar hasta el 80% de la variedad del trigo del mundo y en algunos casos provocar la pérdida total de rendimiento que va a tratar. Bueno. Ahora los científicos de la Universidad de Colonia y Plan para la investigación, Alemania, han descifrado la estructura, o sea, han descifrado el SR35, proteína de trigo. ¿Vale? Es una proteína que genera el trigo para proteger contra ese patógeno un G99. Dice, amigo, o sea que el trigo ve a un patógeno y segrega una proteína para luchar contra ella. Vale, eso no sería tanta novedad. Otra novedad, que es lo que pone luego, que es un poco lo de por qué lo he dicho, es que esto muta para protegerse contra prácticamente todo. SR es un ejemplo de un receptor de repetición rica en leucina de unión a nucleótidos dentro de las células vegetales que detecta la presencia de patógenos invasores. ¿Vale? El SR35 detecta la presencia de patógenos invasores. Lo detecta con frecuencias. Recuerden, esto resuena y tiene programado qué frecuencias resuenan. O sea, son como si al final el trigo tuviera una única frecuencia que se llama la portadora y luego muchas subportadoras. Pero todas esas subportadoras cuelgan de la portadora. Entonces, toda frecuencia que no encaje en esos armónicos de esa portadora es lo que se considera patógeno. Porque es diferente los patógenos para el trigo que el patógeno para el ratón o el patógeno para el ser humano. Porque todos tenemos una única portadora y muchas subportadoras. Entonces este dice, todas las frecuencias que no encajen con ser un armónico de la portadora del trigo, es patógeno. Tengo que ir a por ella. Entonces la activación de NLR se desencadena por el reconocimiento de efectores de patógenos, pequeñas proteínas que los microorganismos invasores entregan a las células vegetales para debilitar la planta. Cada NLR normalmente se une a un tipo de efector
cuando se activa SR35, 5 receptores se ensamblan en un... Ahora, aquí te empiezan a explicar el cómo se crea esa defensa. O sea, primero es detectarla. Dices, esto es patógeno. No coincide con un armónico mío. Ahora creo un sistema de ataque contra ese patógeno, ¿no? Entonces creo un complejo proteico, complejo, ¿vale? No simple, sino complejo, para irme a por ese patógeno. Dichos resistosomas tienen la capacidad de actuar como canales a la membrana de la célula vegetal. La actividad de este canal pone en marcha poderosas respuestas inmunitarias que culminan en el suicidio de las células vegetales en el lugar de la infección con una especie de autosacrificio para proteger el resto de la planta. Pues, vale, me lo cargo y me mato. Me uno a él y lo neutralizo. Vale, tampoco es que me suicide, es creo algo para neutralizar aquello. Como si yo tiro un misil antiaéreo y se choca con otro misil que viene a atacarme. Se ha sacrificado. Bueno, no, han chocado. Yo le he lanzado el misil dando por hecho de que iba a chocar con el otro y se autodestruyen los dos. Vale, pues es un sistema normal de defensa. ¿Y esto cómo funciona? En este estudio, los investigadores lograron por primera vez resolver la estructura y describir la función inmune de una especie de cultivo. Los científicos comenzaron sintetizando SR35 y su correspondiente efector, una estrategia que les permitió aislar y purificar grandes cantidades de resistoma y usaron microscopía electrónica criogénica, una técnica en la que la muestra se congela estructuras y tal. Dice, en la estructura de SR35 pudimos identificar aquellas partes de la proteína que son importantes para el reconocimiento de receptor. En esta idea, espero que podamos generar nuevos LR que se puedan aplicar en el campo para proteger la variedad de trigo élite y de esta manera contribuir a la seguridad alimentaria. Armado por su conocimiento, se propusieron determinar si ahora podían reutilizar los receptores no funcionales de la variable celular del trigo de élite susceptible para reconocer el receptor. Se posaron en dos proteínas que, si bien son similares a la R, no reconoce a esta. Cuando intercambiaron los elementos, se sabe que contactan con el letal. Los científicos pudieron convertir esta proteína en receptores para tal sitio. Este estudio también se ilustra como la naturaleza ha utilizado un principio de diseño común. Vale, esto es la clave, ¿vale? La naturaleza ha utilizado un principio de diseño común para construir receptores inmunitarios. Al mismo tiempo, estos receptores han evolucionado de tal manera que han conservado la flexibilidad para generar nuevas variantes de receptores que puedan brindar inmunidad a otros patógenos microbianos como virus, bacterias o nematodos. Es decir, el ordenador, cuando crea el trigo, la semilla del trigo, crea un producto defensivo que es un genérico que sirve para cargarse todo lo que no resuene con esa portadora del trigo. Y es genérico, sirve para todo. Entonces aquí te digo, oh, ha evolucionado, ha mutado, es capaz de, han evolucionado, de tal manera que han conservado la flexibilidad para generar nuevas variantes receptores que brindan. No, tu cuerpo está diseñado para expulsar y cargarse todo lo que no resuene con tu cuerpo. Todo, no necesita nada más. Tienes que dejarle, lógicamente. La cosa es que te creen una vacuna para intentar engañarlo. Estoy intentando a ver qué truco hago para engañar a mi sistema defensivo. Y aún así no lo consigue. Es muy difícil y te detecta. ¿Vale? Porque no utilizan los trucos reales, pero bueno, llegarán a meter ruido y tal. Por eso la importancia de Google, ya va intentando ahí, viendo la topología de las proteínas, luego ya verá la frecuencia exacta y una vez que tenga la frecuencia exacta, pues ya buscarán una estructura topológica de una... O sea, estarán en ello. Objetivo, defenderte no. Objetivo es engañar a tu cuerpo para intentar atacarle. Pues esto es igual. Pero el trigo, volvemos a repetir esto que es lo importante y acabamos. Este estudio también ilustra cómo la naturaleza
ha utilizado un principio de diseño común para construir receptores inmunitarios, ¿vale? Al mismo tiempo, estos receptores han evolucionado de tal manera que han conservado la flexibilidad para generar nuevas variantes de receptores que pueden brindar inmunidad a otros patógenos microbianos como virus. Traducido es, la naturaleza está perfectamente diseñada y tiene receptores inmunitarios totalmente flexibles que son capaces de luchar contra todo lo que ellos consideran patógeno, es decir, con lo que es ajeno a su diseño. Aquí lo dejamos y lo dicho, seguimos avanzando en este ordenador ifotónico y ahora más algoritmo de entretenimiento que cuando te lo tomas así, pues ya no te enfadas tanto, la verdad. Que dices, vale, pues ahora toca esto, pues oye, es lo que toca. Adiós.